Restauración Nacional y también con don Welmer Ramos del Partido Acción Ciudadana. Y es que resulta que hoy a las 9 de la mañana, que están regresando los congresistas después del receso de labores, una semana de receso, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, va a leer la resolución en la que ordena y agrupa las 1008 mociones que presentaron los diputados al proyecto de reforma fiscal que se llama Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa resolución es nada más uno de los pasos, es un paso de los requeridos para que la Comisión de Reforma Fiscal reactive el trámite del plan tributario. Y esa será la tarea de ellos, bueno, de la presidenta de la Asamblea, reanudan sus labores y sobre este tema que es primordial va a versar muchísimo de lo que va a ser las sesiones en esta Comisión de Reforma Fiscal. Bueno, don Eduardo Cruz nos acompaña esta mañana, decíamos, igual don Welmer Ramos. ¿Cuál creen ustedes que es el rumbo que va a llevar esta propuesta? Hoy se acomodan, se agrupan esas 1008 mociones, ya eso significa que ya no se presentarían más mociones, ¿es así? O si todavía se pueden presentar algunas de ellas de más, porque hay anuncios también de otros diputados de que podrían eventualmente presentar más mociones. Solo uno de ellos, Dragos Dalanescu, está presentando más de 500 mociones. ¿Qué futuro le ven a este tema, por lo menos para iniciar en torno a las mociones? Tal vez don Eduardo Cruz de Restauración Nacional inicialmente. Buenos días. Bueno, muy buenos días a muy buenos días a toda la teleaudiencia. Sí, efectivamente, el primer día de mociones se cumplió. Se presentaron 1008 mociones, corresponde ahora agruparlos porque de acuerdo con el 208 bis, las mociones que tienen similitud, que atacan, digamos, los mismos artículos del proyecto, se deben agrupar. Los que tienen la misma intención se deben agrupar. Inclusive el 208 bis establece que ningún diputado puede presentar más de una moción con respecto a un mismo articulado, de manera que no entiendo cómo el diputado Dragos estará presentando esa cantidad de mociones, pero en fin, él sabrá. Pero sí se van a agrupar las mociones y posteriormente pasaremos a sesionar en la comisión para ir analizando cada una de las mociones, para irlas votando. En el caso de Restauración Nacional, nosotros no hemos presentado esa gran cantidad de mociones porque nuestro objetivo nunca ha sido obstruir, sino más bien mejorar la propuesta del plan fiscal, aunque nosotros tenemos algunas reservas con respecto al nuevo texto sustitutivo. Tenemos algunas inquietudes porque nos parece que es un texto que no ha sido consensuado con los diferentes sectores, que el primer texto se consensuó en alguna medida con los diferentes sectores, pero este texto sorprende en algunos aspectos que no fueron consensuados. Por ejemplo... Eso voy a preguntar en qué aspectos, y ahora vamos a tratar de explicar un poco qué significa para la presidenta de la Asamblea ordenar 1008 mociones. Sí, por ejemplo, a nosotros nos sorprenden cosas como estos. Me parece que se deben dar algunas señales de buena voluntad en algunas cosas. ¿Cómo cuál? Y por ejemplo, se sabe que nosotros somos un partido que representamos al sector evangélico, que se sabe que somos un partido en su mayoría, que somos personas cristianas, y nos sorprende, por ejemplo, que en el artículo 8, en su inciso 8, de la noche a la mañana aparece indicado que se graban el arrendamiento de los locales que ocupan las iglesias, se grava con el 13% cuando exceden de 2 salarios base. Eso no estaba en el texto anterior. Entonces, y mi pregunta es esta: ¿cuánto podría
¿cuánto podría representar la recaudación de unas cuantas iglesias que pagan alquiler y que exceden de 2 salarios base? ¿Cuánto podría representar eso? Obviamente es una suma, yo diría que insignificante, para no utilizar la palabra ridícula, y sin embargo nos la meten ahí. Nos meten ahí también, aparecen grabados las actividades de las radioemisoras en cuanto a lo que es, se exonera lo que es cultural, de las radioemisoras culturales. Entonces mi pregunta es esta: hay radioemisoras que difunden programas religiosos como Faro del Caribe, como la televisora Enlace. Entonces, si se considera eso, la actividad que realizan esas radioemisoras como cultural, estarían exentas. Pero si no se considera la actividad religiosa como cultural, estarían grabadas. Eso no estaba en el texto anterior. Entonces, hay una serie de aspectos que nos sorprenden al sector, y creemos que por lo menos si existía la intención de grabar esas actividades en varias reuniones donde estuvimos juntos, deberían haberlo informado y no sorprendernos de la manera como nos han sorprendido. De manera que nosotros creemos que este texto no ha sido consensuado. Aparte de eso, tenemos alguna otra duda en este sentido. El texto presentado se presenta como una moción, o sea, el texto sustitutivo es la primera moción que se presentó el día jueves. Y mi pregunta es esta: ¿será técnicamente posible poder presentar mociones a las mociones? Porque ese texto primero hay que aprobarlo para que nazca la vida jurídica. Ese texto en este momento no ha nacido a la vida jurídica. El texto que está vigente en este momento es el anterior. Este texto no ha nacido a la vida jurídica y nosotros mocionamos sobre un texto que jurídicamente no existe. Entonces estamos mocionando sobre, es decir, presentando mociones sobre una moción, y me parece que técnicamente no parece lo correcto, pero en fin, hay que hacer el análisis jurídico pertinente. ¿Cuál es la opinión, ya entrando en materia, don Eduardo Cruzan, de Restauración Nacional, diputado? Don Welmer Ramos, hoy se ordenan esas 1008 mociones, ya planteaba algunas inquietudes el legislador Cruzan. Quisiera oír su opinión sobre el tema. Mire, el problema es un problema que ya sabemos de las finanzas públicas, es un problema muy serio que implica el continuar de todos los programas que tiene este país en lo social y la buena marcha del país. Los textos que se han presentado en la Asamblea Legislativa han sido objeto de discusión, en no todo, porque todavía hay otro día para modificar y llegar a acuerdos. Y entonces, sobre esa base es que se está presentando un texto. Ahora, hay cosas específicas. A veces cuando se dice que las asociaciones sin fines de lucro incluyen una variedad muy grande, ¿verdad? Y entonces que se incluye también a las iglesias que están de esa manera. Eso no implica que eso no pueda ser excluido o en el proceso de negociación posterior no vaya a ser objeto de revisión. Estamos en proceso de pulir el texto y llegar a acuerdos entre todos. Esa es la voluntad que tiene la fracción legislativa del partido oficialista y el gobierno, el Ministerio de Hacienda, llegar a la voluntad
de todos en un texto que sea ampliamente compartido, no de imposiciones. De momento tenemos que poner una base para empezar a hablar y a discutir y demás, y eso ha sido la construcción, y entonces algunos pueden sentirse sorprendidos, y no quiere decir que esto está quedando ya en definitiva, porque como he indicado, el proceso sigue. Sí es importante para esto que la recaudación sea lo necesaria para que Costa Rica no sea objeto de una mala calificación por los órganos internacionales que califican la deuda de Costa Rica, que Costa Rica no vaya a entrar en iliquidez por consecuencia de que no tenga los fondos necesarios para pagar la deuda y enfrentar todo el accionar del Estado costarricense y del gobierno en este caso, y es en ese sentido que está en la construcción del texto. Hay que ir afinando estos detalles, hay que conversar, estas conversaciones son amplias porque es un proyecto muy grande que implica tocar tanto impuestos al valor agregado, a rentas y demás, y siempre hay cosas específicas que son necesarias consensuarlas. Vamos a tratar de integrar ya a don Gustavo Viales, que está allí, de Liberación Nacional, para efectos de que de una vez esté con nosotros también dentro de este conversatorio. Ya estaba planteando don Eduardo Cruzan algunas de las inquietudes de que se vaya a grabar a los alquileres de aquellos locales, o más bien sí, los locales y los alquileres de aquellos locales, eso sería con impuesto de valor agregado por ser un servicio, sí, claro. ¿Verdad? Bueno, decía don Welmer Ramos que son todas las asociaciones las que van a ser grabadas con valor agregado, es así, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, la opinión de don Gustavo Viales, hoy la presidenta del Congreso, digamos que ya don Eduardo Cruzan puso un punto en polémica, ¿verdad? En donde Restauración Nacional tiene su visión de lo que sería este impuesto, que está ubicándose en la moción que está presentando, o el texto sustitutivo que está enviando gobierno, y que será la primera moción que estaría viendo la comisión. Ordena 1008 mociones que dice don Gustavo Viales de Liberación Nacional, cuáles son sus intereses sobre lo que estaría, o por lo menos de su agrupación política, de lo que estaría negociándose y valorando dentro de la comisión que va a analizar el proyecto de reforma fiscal. Bueno, muy buenos días. Empezar diciendo de que Liberación Nacional es un partido responsable en esta materia. Lo hizo así desde gobierno y también desde oposición. Hemos manifestado que el país necesita una reforma fiscal que sea suficiente, que sea progresiva y que le ayude al país no solamente a cerrar ese hueco fiscal, sino también a los sectores productivos a salir adelante. Estamos en una coyuntura donde nosotros participamos de la discusión y le solicitamos al Poder Ejecutivo ampliar a 2 días de mociones, ya se está cumpliendo el primero, y luego de plenario entraremos en encerrona de fracción a valorar. Pero déjeme decirle que yo he visto sí una participación activa de Hacienda en la propuesta, defendiendo el tema fiscal, pero no así en la negociación. Es decir, estamos a horas de entrar a votar las mociones y por lo menos este diputado y los miembros de la Comisión de Liberación Nacional no han tenido acercamiento alguno con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, para conocer una moción que ellos construyeron. Una moción... Acabo de ver al ministro de la Presidencia entrar aquí, a don... Sí, ministro. Acabamos de verlo, a don Rodolfo Pisa ingresando, no sé si será el espacio que ya se va a generar de discusión. Bueno, si fuera el espacio, me parece que se gastó una semana donde nosotros estábamos en receso. Como le repito, este diputado no recibió ni una sola llamada de parte de ningún viceministro, la ministra de Hacienda. Fue una moción que incluye cosas que nosotros no habíamos negociado desde el principio, fueron elementos que ellos incluyeron, elementos también que nunca se habían discutido y que nosotros estamos revisando la conexidad porque no quisiéramos ser partícipes. ¿Cuáles elementos? Por ejemplo, la transformación de timbres a impuestos, algunas cosas en regla fiscal, la inclusión, por ejemplo, de exoneración o límite a la inclusión de intereses para que sean deducidos de gastos del sector empresarial. Eso a nosotros nos parece con mucho de un tema muy delicado. Se dice un 20% y no nos han dicho técnicamente cuáles son los elementos para sustentar esa cifra. Incluye también algunas cosas en regla que nosotros no habíamos discutido. Regla fiscal. Sí, regla fiscal, y con el tema agropecuario también elimina el artículo, creo que es 11, un inciso donde anteriormente estaba en 2% y ahora se está agregando el 13% al sector agropecuario,
es un sector muy golpeado en este país. ¿En todos los insumos o el 13% es en valor agregado? ¿En qué? En valor agregado, en los insumos y en las materias. Y eso nosotros, Liberación Nacional, desde la legislatura anterior lo había negociado, había quedado un 2% y ahora desaparece. Con el tema de destinos específicos, nosotros habíamos, en el último día de mociones, habíamos incorporado a solicitud de la ministra de Hacienda la incorporación para que ella pudiera tocar los destinos específicos, pero en el texto sustitutivo desengancha el tema de las universidades públicas. Entonces a nosotros nos preocupa que nos hicieran una solicitud, pero que luego hicieran un desenganche. Don Eduardo yo quería buscar la reacción también de don Welmer Ramos inmediatamente. Don Eduardo, y ya vamos con usted, deme nada más. Don Welmer, reacción de que no habían sido negociados estos temas, y ya vamos, don Eduardo. Mire, esta semana se ha estado hablando con los jefes de fracción, sé que la ministra de Hacienda estaba hablando con los jefes de fracción de todos. Creo que fue una semana un poco atípica porque el Congreso estaba en receso. En cuanto a algunos de los temas que toca don Gustavo, hay un texto que es un texto que hay que mejorar para el último día de mociones. Bien lo dice que tenemos 2 espacios para hacer la negociación. En el caso específico de los productos, por ejemplo, del agro, todos los insumos quedan también incluidos. Ahí hay un tema que es de interpretación con don Gustavo, que tenemos que verlo. No se pretende gravar más del 2%, incluso la cadena de insumos en el caso del agro. Puedo decirle que se está en la mayor apertura. Yo mismo llamé a algunos de los diputados, no a todos, de la comisión, para expresarles la necesidad, y si sentían la necesidad de reunirse con Hacienda para hacerlo de una manera participativa. Y entonces creo que estamos en la buena disposición de construir, de generar las confianzas, de sentarnos y revisar en detalle todas estas cosas, porque aquí no se trata de sorprender a nadie, sino de construir un texto en que todos estemos cómodos y en que estén defendidos los sectores que son sensibles, y como decía también don Gustavo, para que los sectores productivos puedan seguir operando con eficiencia y el Estado a su vez resuelva sus problemas fiscales. Don Eduardo Cruzan, de Restauración. Sí, inclusive Restauración Nacional ha venido sosteniendo que nosotros vamos a defender a capa y espada al sector más vulnerable, a la gente que tiene ingresos inferiores a los 100,000 colones. Y hemos venido sosteniendo que la canasta básica debe tener una tarifa cero con deducción plena. Los impulsores del proyecto han estado diciendo que una tarifa cero con deducción plena no da trazabilidad. Eso es lo que han venido diciendo. Sin embargo, el mismo texto los retracta de cuerpo entero, porque si nos vamos al artículo 21 del texto, donde se trata de las exportaciones y de las operaciones con el Estado, están exonerados y tienen deducción plena. O sea, están exonerados y tienen deducción plena. Y si nos vamos al artículo 26 del mismo texto, donde en el mismo texto se habla claramente de crédito fiscal pleno, o sea, hay exoneraciones que otorgan un crédito fiscal pleno. Entonces, si usted graba la canasta básica con tarifa cero y le da crédito fiscal pleno, es lo mismo que las operaciones que se realizan con el Estado, que están exoneradas y dan un crédito fiscal pleno, o sea, dan un crédito del 13%. Y lo explico de manera muy sencilla. Si usted pone un tipo reducido de 2% a la canasta básica, el IVA es del 13%, el crédito fiscal sería de un 11%. Si el tipo reducido es de 0, con un crédito fiscal pleno, el IVA
es del 13%, le da un crédito fiscal de 13%, igual que a los exportadores. De manera que no es de recibo que quieran gravar a los sectores más vulnerables, pero ¿dónde está el problema? El problema radica en 30,000 millones, que es la diferencia, que dejarían de recaudar 30,000 millones, pero yo creo, pero yo creo que no se vale golpear al sector más vulnerable de este país, de manera que nosotros vamos a defender a capa y espada esta posición, porque no vamos a permitir que se golpeen al sector más vulnerable. Ya los sindicatos han dicho que hay que cobrarle los impuestos de manera solidaria a la gente que más pueda pagar. Don Welmer, ya vamos con don Gustavo Viales, ya tenemos que ir cerrando. Welmer Rames y don Gustavo Viales. Bueno, hay que decir sobre la canasta básica, el 75% del impuesto lo va a pagar el sector que tiene más ingresos. Esos ingresos también van hacia los programas que soportan o que dan ayuda principalmente a los más necesitados, a los que tienen más problemas económicos. Y cómo van a través de FONAVE, a través de Avancemos, a través de los Ensinay, etcétera. El problema de exportaciones es diferente a canasta básica, y le voy a decir por qué. Porque usted tiene el registro de cuánto es lo que está vendiendo al exportador, lo tiene usted determinado en aduanas, cuánto es lo que pasó por ahí. Si es canasta básica, uno se queda sin trazabilidad a lo interno, porque esto no pasa por ningún otro filtro y usted no sabe cuánto vendieron las personas. El otro asunto es, si alguien no paga impuestos y usted le deduce todos los impuestos que pagó en la cadena, entonces se convierte no solo en que no capta al final, sino que los créditos fiscales se los puede aplicar a cualquier otro impuesto que usted puede pagar, y entonces en lugar de ser una recaudación, más bien es una devolución muy grande de impuestos en otras áreas. Y en estos momentos eso suena muy bien, pero nos perdemos la trazabilidad y nos hace un bache fiscal no de 30,000 millones, sino de 30,000 millones más todos los créditos fiscales que se generan en las cadenas productivas. Y entonces cuando uno crea huecos de este tipo, que no los puede controlar, lo que pasa es que no se meten solo los impuestos que paga esa actividad, sino que se simula que hay otras actividades, que los insumos que van para otras actividades se simulan como si fueran para ahí, y termina uno con un hueco muy grande para poder controlar el tema impositivo. Aquí lo que hay que hacer es seguir con el gasto progresivo, seguir incrementando esos programas que tienen efectos sobre los más pobres y buscar una forma de devolución inmediata, pero mucho más directa para evitar hacer estos grandes vacíos. Don Gustavo Viales, de Liberación. Sí, estas discrepancias o diferencias lo que indican es que ha faltado diálogo, ha faltado acercamiento. Y no el acercamiento formal que se genera en una audiencia de una comisión o en un foro, sino también el acercamiento técnico entre asesores, entre diputados, entre los jerarcas, ese acercamiento personalizado que nos permita vernos frente a frente con un lápiz y un papel para poner los puntos que a nosotros nos interesan. Yo siento que a diferencia de otros proyectos de ley, y en especial la materia fiscal, ha faltado eso. Así lo he recalcado. Pero eso no quita que Liberación Nacional, en mi caso, seamos responsables del tema. Por eso solicitamos 2 días de mociones, para que si se dan esas circunstancias tuviéramos un chance más de volver a construir algo que nos sentamos todos cómodos, que el sector productivo también se sienta cómodo y que el país pueda salir adelante. Bueno, este es el ambiente previo con los diputados Eduardo Krushan, Gustavo Viales y Welmer Ramos, previo a que a las 9 de la mañana inicie la sesión donde la presidenta de la Asamblea ordenará las 1008 mociones que tiene el proyecto de reforma fiscal.